¿Será tan amable de abrir su Biblia en Lucas capítulo 4? En nuestro estudio continuo de esta inmensa obra de Dios, el Evangelio de Lucas, llegamos a los versículos 16 en adelante. Este es el primer relato de Lucas del ministerio público de Jesús. Ha tomado mucho tiempo llegar aquí, ¿no es cierto? 4 capítulos y muchos meses de estudiar el principio del Evangelio de Lucas para llegar finalmente al punto en el que Jesús comienza su ministerio. Lucas pudo haber escogido varios acontecimientos. Ninguno de los escritores de los Evangelios nos dan todos los acontecimientos que ocurrieron en la vida de Jesús. De hecho, el Evangelio de Juan dice que todos los libros en el mundo no podían contener todo lo que él hizo y dijo. Los escritores de los Evangelios son selectivos. Escogen cosas que pertenecen al énfasis que quieren presentar. El primer relato del ministerio público de Jesús no es el primer acontecimiento en su ministerio público. Como señalamos en la última ocasión, Jesús, después de su tentación, la cual Lucas registra en los primeros 13 versículos de este capítulo, subió a su ciudad de Nazaret brevemente, asistió a una boda ahí en Caná y realizó su primer milagro. Él convirtió el agua en vino. Él estuvo ahí durante la boda, la cual habría durado una semana o quizás un total de 2 semanas. Él comenzó a viajar hacia el sur de regreso a Judea, se detuvo y pasó varios días en la ciudad de Capernaum, la cual está ahí en la punta del mar de Galilea, no muy al este de Nazaret, y después procedió al sur. Él estuvo en Judea por poco tiempo, menos de un año. Lucas se salta todo eso. Él se salta el milagro en Caná. Él se brinca la visita a Capernaum. Él se brinca casi un año de Jesús haciendo milagros, limpiando el templo, dándole el evangelio a Nicodemo, conociendo a la mujer en el pozo. Él se salta todo eso, y Juan escribe todo eso. Entonces, en Juan capítulos 1, 2, 3 y 4, podemos llenar los espacios de esa parte del ministerio de Jesús. Y Lucas va de la tentación de Jesús al inicio de su ministerio galileo formal. Ahora recuerde que la tierra de Judea está dividida en 3 secciones, realmente. La parte sur, la parte de Israel, la parte sur es Judea, la parte norte es Galilea, y en medio al este está Samaria. Y Jesús ministró en Galilea y en Judea. La apertura, como dije, los meses de apertura de su ministerio fueron en Judea, con la excepción de unas cuantas semanas cuando él asistió a la boda en Caná. El resto del tiempo estuvo en Judea. Fue entonces que él limpió el templo. Él hizo un látigo y aventó a todos los que estaban ahí, los expulsó, todos los que habían hecho una cueva de ladrones. Y él estuvo ahí cuando conoció a Nicodemo. Fue ahí donde comenzó a solidificar algunas de las relaciones con sus primeros discípulos. Fue ahí en donde llevó a cabo algunos de sus primeros milagros que siguieron al milagro de convertir el agua en vino. Pero Lucas se brinca todo eso, y de hecho también lo hace Mateo y también Marcos. Únicamente Juan llena ese periodo de tiempo de la vida de Jesús. Y Lucas comienza en el versículo 14 con el ministerio en Galilea. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Así es como Lucas inicia su relato del ministerio de Jesús, pero mantenga eso en mente ahora. Casi un año ha pasado antes de que Jesús comience el ministerio en Galilea. Ahora, el ministerio en Galilea fue el tiempo en el que Jesús pasó tiempo en Galilea, como es llamado, y fue de alrededor de 1 año y medio de extensión. Durante alrededor de 1 año y medio, Jesús estuvo en las ciudades y villas de Galilea. Josefo nos cuenta que habían alrededor de 240 pueblos y villas. Entonces había bastantes lugares que Jesús podía visitar durante ese año y medio. Ahora, el ministerio de Galilea o en Galilea es el contenido del Evangelio de Lucas, del capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 9, versículo 50. Entonces, durante los siguientes capítulos, vamos a estar ocupados al ver acontecimientos que ocurrieron en el ministerio de Galilea de Jesús. Los versículos 14 y 15, en cierta manera, nos dan una perspectiva panorámica antes de que Lucas entre a los detalles. Y hablamos o aprendemos acerca del lugar. El lugar fue Galilea, como señalamos en la última ocasión. Aprendimos acerca del poder. El poder fue el poder del Espíritu Santo. Aprendimos acerca de la popularidad. Las noticias acerca de él se
difundían por toda la tierra de alrededor. Y aprendimos acerca de la prioridad, versículo 15. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. El lugar fue Galilea, el poder fue el Espíritu Santo, la popularidad fue por todos lados, en todos los lugares de alrededor. Y la prioridad para Jesús fue la enseñanza en las sinagogas. Como aprenderemos a lo largo del estudio de Lucas, como aprendería usted a lo largo de Mateo y Marcos y Juan, la prioridad para Jesús fue la enseñanza de la palabra de Dios. Hace mucho tiempo atrás alguien dijo, Dios solo tuvo un hijo y fue un predicador. Y es verdad, Jesús fue un predicador y maestro. Esa fue su responsabilidad primordial, predicar y enseñar la palabra de Dios. Y usted ve eso conforme la historia se desarrolla. Por ejemplo, ahí en el versículo 31 del capítulo 4, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Vaya usted al capítulo 5, versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea, y etcétera. Y el capítulo 6, versículo 6, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y eso es precisamente lo que vamos a ver a lo largo de estos capítulos. De hecho, en el capítulo 11, sus discípulos vienen a él, versículo 1, y le dicen, enséñanos a orar. Él era un maestro. Ellos lo reconocían como un maestro y le pidieron que les enseñara. Jesús comúnmente era conocido como el maestro. Él era llamado maestro, él era llamado rabí. En Mateo usted tiene el gran sermón del monte, o mejor titulado, el sermón acerca de la salvación en Mateo 5, 6 y 7. Y cuando terminó, la gente judía dijo, él enseña como alguien que tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Él era un maestro, pero su enseñanza fue única porque él no tenía que citar a nadie. Él no tenía ninguna nota a pie de página en sus sermones. Él simplemente tomaba la palabra de Dios, la cual, claro, era su propia palabra, y la enseñaba con el poder y la explicaba con claridad. Él era un maestro. Y puede leer eso en Marcos y puede leer en Juan, y siempre verá la prioridad de su ministerio siendo la enseñanza. Y ese es el punto importante, estar enseñando la verdad. Los milagros simplemente fueron para llamar la atención al hecho de que Él era de Dios, que Él era el Mesías, que Él era Dios en carne humana, pero su mensaje siempre fue la prioridad. La palabra enseñaba, ahí en el versículo 15, viene de didasco, un término griego muy familiar que usted conoce, y es simplemente una palabra de la cual obtenemos la palabra en español didáctico. Él estuvo involucrado en un esfuerzo didáctico. Esto es una explicación del significado de las cosas, y en su caso eran las Escrituras. Y entonces vemos en el versículo 15 que él enseñaba, y eso es lo que hizo a lo largo de su ministerio entero. Él fue un maestro y un predicador. Ahora, notará usted el lugar en donde estaba enseñando, y esto es muy importante. Él enseñaba en las sinagogas de ellos. Él fue a Galilea, y él ya tenía un lugar en el cual enseñar. Las sinagogas eran lugares perfectos para que Jesús enseñara, y explicaré por qué lo eran. Toda ciudad y toda villa tenía una, y lo que se necesitaba para tener una sinagoga eran 10 hombres judíos. Si usted tenía 10 hombres judíos en una ciudad, en una villa, en un pueblo, esos eran suficientes hombres como para constituir una sinagoga, y construían una sinagoga permanente. En la mayoría de los casos, las sinagogas eran construidas a partir de piedra y normalmente se construían hacia Jerusalén. Entonces, en Galilea, las sinagogas estaban construidas viendo hacia el sur. Esto tenía la intención de decir que cuando el maestro o el predicador estaba presentando el sermón, él estaba enfrentando o viendo hacia el sur. Cuando la gente salía de la puerta, iba hacia el sur. Ellos se dirigían hacia Jerusalén. La sinagoga veía hacia Jerusalén. Y entonces el orador estaba viendo hacia la parte de atrás, a la puerta, y estaba viendo directamente hacia Jerusalén. Las sinagogas, que eran construidas hacia el este de Jerusalén, veían hacia el oeste.
Las sinagogas que eran construidas hacia el sur de Jerusalén veían hacia el norte porque Jerusalén siempre era el punto focal porque ahí era donde estaba el templo. Para Jesús, toda sinagoga en la que él predicó veía hacia el Calvario y entonces él enseñó en las sinagogas. 240 pueblos y villas en Galilea. Ciertamente pudo haber habido ahí una ciudad, un lugar que no tuvo 10 hombres y eso sería algo raro. Pero la mayoría de ellos por lo menos tenían 10 hombres. Algunos de ellos tendrían poblaciones de 20, 30, 40 mil personas. Habrían tenido más de una sinagoga. Habría habido varias sinagogas que habrían sido edificadas o construidas en lugares más grandes. Por ejemplo, de acuerdo con el Talmud de Jerusalén, y habrían habido algunos eruditos que debaten este número, hubieron 480 sinagogas en la ciudad de Jerusalén únicamente. Esto simplemente para señalar que hubieron muchas sinagogas en áreas donde la población era muy grande. Entonces Jesús está viajando por Galilea en 240 ciudades y villas, y habrían habido más que ese número de sinagogas en las que él pudo haber enseñado. Entonces habían bastantes lugares en donde él pudo haber enseñado. Su prioridad fue enseñar la palabra, y la historia judía se había desarrollado de tal manera en una situación para el momento en el que él comenzó su ministerio, en el que él habría tenido suficientes lugares en los que él podía enseñar, esto es, sinagogas. Ahora Filo, un escritor judío antiguo, nos cuenta que las sinagogas tenían un nombre. Eran llamadas las casas de instrucción. Eran llamadas casas de instrucción. Y eso es exactamente para lo que estaban. Eran para la enseñanza de la palabra de Dios. No eran para la enseñanza de nada más. Eran para la enseñanza de la ley, la Torá, los profetas, la Haftorá y los escritos sagrados, la hagiógrafa, como es llamada frecuentemente, los escritos sagrados, todo el Antiguo Testamento. Para eso estaban. Eran casas de instrucción y lugares perfectos para que Jesús enseñara. El Antiguo Testamento era leído ahí y era expuesto ahí por alguien que podía explicar su significado. Para el tiempo de Jesús, las sinagogas estaban firmemente establecidas y, como dije, muchas de ellas construidas a partir de piedras. Los arqueólogos creen que tienen los cimientos, inclusive el día de hoy, de algunas de esas sinagogas del tiempo de Jesús, aunque la mayoría de las ruinas de las sinagogas, y verán algunas ruinas de sinagogas en la tierra de Israel, son de sinagogas de tiempos que vinieron después de Jesús, después del tiempo de Cristo, que bien pudieron haber sido construidas sobre el cimiento de sinagogas que estuvieron en pie en el tiempo de Jesús. Pero toda ciudad tenía por lo menos una si tenían 10 hombres, y algunas ciudades habrían tenido muchas más que esas. Ahora, si no había una sinagoga, digamos que era una ciudad donde no habían 10 hombres, el pueblo judío, normalmente las mujeres y los pocos hombres que habían ahí, se congregaban junto a un arroyo o se congregaban en una costa en el día de reposo para adorar, para leer la ley y para que alguien le explicara. Eso es lo que usted tiene en Filipos. Filipos estaba en Grecia y, como usted sabe, cuando Pablo fue a Filipos en Hechos 16, había un grupo de mujeres judías que se reunían junto al río. Esa es una indicación de que no habían suficientes hombres para construir una sinagoga, y ahí es en donde tradicionalmente se reunían para leer la ley de Dios, los profetas, los escritos sagrados y para ser instruidos. Y yo diría que probablemente la proliferación de sinagogas en la época de Jesús, en cierta manera, es un paralelo a la proliferación de iglesias cristianas en nuestra ciudad en la actualidad. Usted va a la ciudad promedio y hay iglesias por todos lados. Entre más pequeña es la ciudad, menos iglesias hay. Entre más grande es la ciudad, más iglesias hay. Esa es la manera en la que las sinagogas fueron desarrolladas. Inclusive fueron desarrolladas en torno a ciertos rabinos que enseñaban de cierta manera y también se desarrollaban en torno a ciertos oficios. Habían ciertos grupos de artesanos que tenían una sinagoga para ellos. Quizás eso es porque vivían en cierta parte de la ciudad y esa área local encajaba con su arte, encajaba con lo que ellos hacían, y entonces allí era donde vivían y se reunían en su propia sinagoga. Ahora, Jerusalén siempre había estado centrada en el templo. Necesita entender la diferencia entre el templo y la sinagoga. Hubieron cientos y cientos de sinagogas, pero solo había un templo. Claro que el templo está identificado en el Antiguo Testamento. En primer lugar, Dios diseñó una tienda llamada el tabernáculo y debía ser el lugar en donde Él moraría, en el lugar santísimo, un lugar en donde el pueblo de Israel vendría y ofrecería oraciones y ofrecerían sus sacrificios, y habían ceremonias y festivales, y el sacerdocio funcionaría ahí, claro, en el asunto de cuidar de todo eso. Y el templo era una instalación única.
El Señor dio instrucciones para que el tabernáculo fuera establecido. Cuando se establecieron en la tierra, el Señor les dio instrucciones, y usted se acuerda de Salomón, que construyó el gran templo. Y bueno, el gran templo fue destruido. Fue destruido en el 586 a.C., cuando los babilonios vinieron. Ellos vinieron primero en el 603, regresaron en el 597, y cada vez que venían deportaron a judíos de Judá, del reino del sur. Finalmente vinieron de regreso en el 586 y devastaron de manera total la ciudad, la llevaron al piso, destruyeron el muro, destruyeron y saquearon el templo, robaron su riqueza y se la llevaron a Babilonia junto con la gente que quedaba. Y el judaísmo hasta ese entonces había sido definido por el templo. El templo era el lugar de ceremonia, el templo era el lugar de adoración, el templo era el lugar de instrucción. Y hubieron sacerdotes que servían en el templo, pero hubieron muchos más sacerdotes que no estuvieron ahí. Recordará que los sacerdotes entraban al templo solo un par de semanas al año porque hubieron 24 órdenes de sacerdotes. El resto del tiempo, cuando no estaban sirviendo en el templo, durante su periodo de 2 semanas, estaban en las villas y en las ciudades donde vivían y eran maestros informales de la ley. Y los sacerdotes eran los expertos locales. Si usted tenía un problema con entender la ley, un problema con entender los profetas o los escritos sagrados, usted iba con los sacerdotes locales y pedía ayuda, y ellos eran los expertos en entender la ley. Algunos de esos sacerdotes eran escribas, eran muy cuidadosos en su manejo de la ley. Entonces había una red informal de enseñanza, pero en todo el Antiguo Testamento usted nunca va a encontrar una referencia a la sinagoga. No hay ninguna referencia a una sinagoga en el Antiguo Testamento. No hay un mapa divino, no hay un diseño divino para ellos. No tienen ningún tipo de mobiliario santo como el templo. No tienen altares especiales y no tienen algún tipo de lavabo especial y cortinas especiales o algún tipo de mobiliario especial y todo el tipo de cosas que constituyeron las instrucciones de Dios tanto para el tabernáculo como el templo. No eran diferentes que este tipo de edificios, simplemente eran un lugar. No se ofrecían ahí sacrificios, no se tenían ahí ceremonias, no se celebraban fiestas ahí en términos de las festividades grandes, las festividades nacionales que todavía se llevaban a cabo en Jerusalén, como la Pascua, la fiesta de las primicias, Pentecostés, todo ese tipo de cosas. Pero lo que sucedió en el 586 a.C. realmente sacudió la estructura judía. Cuando los babilonios vinieron en el 586 a.C. y finalmente demolieron Jerusalén y demolieron el muro y literalmente devastaron el templo salomónico entero y llevaron a toda la gente a la cautividad. La cautividad duró 70 años. Durante 70 años no había tierra, no había nación, no había ciudad y no había templo. La gente entonces, el pueblo entonces, tenía necesidad de alguna manera, algún método de congregarse y oír que la ley de Dios les fuera enseñada. Y si usted lee el libro de Ezequiel, descubrirá que hicieron una cosa. Ezequiel, por ejemplo, era un profeta de Dios. Él fue llevado en cautiverio por los babilonios. Y entonces, cuando estuvo en cautiverio, se sentaba en algún lugar. Encuentra esto en Ezequiel 8, Ezequiel 14, Ezequiel 20 y creo que una vez en Ezequiel 33. Ezequiel se sentaba con gente que lo rodeaba y les está enseñando el significado de la palabra de Dios. Ellos simplemente hicieron lo que necesitaban hacer. Encontraron a alguien que podía explicarles el significado de la palabra de Dios y se sentaban a sus pies. Entonces, en la cautividad, los exilios se congregaban con frecuencia y se sentaban a los pies de profetas como Ezequiel para oír la palabra de Dios. Bueno, aparentemente durante el tiempo del cautiverio, de la cautividad, comenzaron a desarrollar estos patrones y se congregaban en pequeños grupos de manera regular y aumentaron en su frecuencia eventualmente en el día de reposo y leían la palabra de Dios y se les explicaba, y los judíos devotos tenían un hambre por ello. Y como dije, no tenían tierra, no tenían nación, no tenían templo, y no tenían oportunidad de ser instruidos. Y después, cuando terminaron los 70 años de la cautividad, recordará usted, se les permitió regresar a la tierra. Y cuando regresaron a la tierra, lo primero que querían hacer era recuperar la palabra de Dios y leerla y explicarla de nuevo. Y se acuerda usted quién hizo eso, ¿no es cierto? Esdras lo hizo. En Nehemías capítulo 8, abrieron el libro y leyeron las Escrituras y explicaron el significado, le dio el sentido, lo cual significa que lo tradujeron al idioma común, al idioma local, y explicaron su significado. Entonces, después de la cautividad, cuando regresaron, no tienen el templo,
Pero lo que se ha desarrollado son pequeñas congregaciones de personas judías que se sientan en torno a un maestro, se sientan a los pies de un maestro que lee las Escrituras, se las explica, leyendo y exponiendo o dando el sentido. Y fue la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén lo que precipitó o creó la necesidad de un lugar y una oportunidad para congregarse para la enseñanza de la revelación divina. También es verdad que previo a eso, durante y después de la cautividad, los judíos se esparcieron por todo el mundo mediterráneo y estaban por todos lados en el mundo mediterráneo. Era llamada la diáspora, la dispersión de los judíos. Y conforme se dispersaron por todo el mundo, obviamente no tenían acceso inmediato al templo, el cual tenían si vivían en la tierra de Israel y estaba muy cerca de ellos porque era un lugar muy pequeño. Ahora, están por todo el mundo y necesitan algún lugar donde puedan congregarse y reunirse. Y entonces en la dispersión estas sinagogas comienzan a desarrollarse. Y entonces ya para cuando usted llega a la vida de Jesús, hay sinagogas por todos lados, en donde hay 10 judíos en Galilea, en Judea y por todo el mundo mediterráneo. Ahora el término sinagoga viene de la palabra griega sunagogeo, que significa simplemente una congregación, un lugar donde congregarse, sunagogos. Y eso es exactamente lo que eran. No eran un templo, no debe confundirse con un templo. Nunca se hizo un sacrificio ahí, no hay altares ahí, no se hacen ahí celebraciones, no hay ningún tipo de artículos sacerdotales. Eran lo que Filo las llamó casas de instrucción. La gente se reunía con el propósito de leer la palabra de Dios y que alguien se las explicara. Y como dije, en todo lugar a donde fueron los judíos, podían reunir a 10 hombres y establecían una sinagoga. Cuando usted lee el libro de Hechos, por ejemplo, y ve a los apóstoles, el apóstol Pablo y aquellos que trabajaban con él, comienzan a entrar al mundo gentil y van a Damasco y hay una sinagoga ahí. Y van a Salamis en Hechos 13:5 y hay una sinagoga ahí. Y entran a Antioquía de Pisidia en el capítulo 13 de Hechos y hay una sinagoga ahí. Capítulo 17 llegan a una sinagoga en Tesalónica. Capítulo 18 hay una sinagoga en la ciudad de Corinto. Todas estas ciudades griegas. Hay una sinagoga en Alejandría y una sinagoga en Roma también, por todo Israel. A donde quiera que iban los judíos, se desarrollaron sinagogas. Ahora esto, por el propósito de Dios, fue providencial, ¿no es cierto? Porque cuando Jesús comienza su ministerio, Él necesita un lugar donde enseñar. No es solo en el templo donde Él debe enseñar, porque Él va a alcanzar a la nación, sino en todo lugar donde habían por lo menos 10 hombres judíos, había una sinagoga, y esa es la razón por la que el ministerio de Jesús en Galilea dura 1 año y medio, para que Él literalmente pueda rodear esa tierra entera y tocar esas oportunidades de enseñanza en todo punto local, a todo nivel local. Una sinagoga, por cierto, inclusive el día de hoy, nunca parecía estar en competencia con el templo. Nunca fue visto como algo rebelde. Siempre fue visto como un acomodo maravilloso que la religión judía vio de manera positiva, inclusive después de que regresó de la cautividad. Usted recuerda, Zorobabel, su líder, regresó después de los 70 años en Babilonia y les ayudó a construir un templo. Construyeron realmente una imitación bastante pequeña, sencilla, de cómo era comparado a las glorias del templo de Salomón. Y más adelante, Herodes vino y construyó un templo inclusive aún más glorioso, el templo herodiano, el cual está todavía en pie durante el tiempo de Jesús y fue destruido en el 70 por los romanos. Pero ellos regresan y construyen un templo. Zorobabel era el hombre que los guió en la construcción del templo después de que habían reconstruido su ciudad y su muro. Pero inclusive entonces las sinagogas continúan existiendo porque servían una necesidad tan maravillosa. El templo era el lugar de ceremonias y sacrificios y rituales y ofrendas. Ahí se daba instrucción en ciertas áreas de los servicios del templo, pero primordialmente fue para sacrificios y ceremonias. Entonces realmente no competía el templo con las sinagogas, y las sinagogas realmente en un sentido formalizaron la enseñanza sacerdotal informal que siempre se había llevado a cabo en los pueblos, las ciudades, las villas. En el capítulo 18 de Juan, por ejemplo, en el versículo 20, Jesús dijo: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Todos los judíos todavía iban al templo para las grandes ceremonias y las grandes
festividades nacionales, como también asistían a sus sinagogas locales. Y por cierto, la historia nos cuenta que inclusive había una sinagoga ahí en donde estaba el monte del templo, había una sinagoga. Y el gobernante de esa sinagoga era un hombre llamado Teodoto, que también era un sacerdote. Entonces, él era tanto un sacerdote que servía en el templo, como también el gobernante o el que dirigía la sinagoga ahí en el monte del templo. Entonces, no había competencia porque la función del templo era primordialmente festividades o fiestas nacionales, y las funciones sacerdotales o de sacerdotales con sacrificios, mientras que la sinagoga local tenía una función primordial, era una casa de instrucción. Ahora, estaban organizadas de una manera muy simple. Esto es algo que me parece interesante. Siento mucho la lección de historia, pero tenemos que hacer esto porque van a estar en sinagogas durante años por venir. Solo les advierto. Ya para cuando lleguemos a Lucas, habrán estado en la sinagoga muchas veces y quiero que sepan dónde están y qué está pasando. Quiero hablarles de cómo era la estructura de la sinagoga. Había un hombre que se llamaba el archisunagogos, el gobernante de la sinagoga. Archi significa el principal. Había un hombre que era llamado el gobernante de la sinagoga, y se encuentra usted con gobernantes así o líderes así en el Nuevo Testamento. Ahora, ellos estaban a cargo de las instalaciones en primer lugar. Ellos se aseguraban de que fuera reparada, de que estuviera limpia, de que estuviera lista para cualquier función que se iba a llevar a cabo ahí de manera diaria. El gobernante de la sinagoga también era responsable por la estructura del servicio. Su responsabilidad consistía en planear la estructura del servicio, primordialmente escoger al predicador. En cada ocasión de día de reposo, él era el que aprobaba al predicador, el que iba a predicar el sermón. Él también escogía a los lectores de las Escrituras. Las Escrituras eran leídas por diferentes personas y él era el que escogía al que leía las Escrituras. Y él guiaba el flujo del servicio, el programa, y después él tenía que aprobar al que predicaba. No tenían un pastor de tiempo completo, no tenían un rabino de tiempo completo, no tenían un maestro de tiempo completo como tal. De hecho, en un lugar, en un pueblo, habían quizás o en una ciudad varios hombres en la ciudad que podían enseñar y predicar y el sermón, y ellos tomaban turnos haciendo eso. Y si un maestro local, quizás con cierta reputación, que estaba calificado, visitaba a alguna ciudad, él siempre era invitado a ser el maestro invitado. La gente le daba la bienvenida a eso. Esto era conocido como lo que se llama en historia la libertad de la sinagoga. La libertad de la sinagoga. Era una política que se desarrolló en la vida temprana de la sinagoga para dar cabida a varios maestros, y el que estaba a cargo de la sinagoga tenía la responsabilidad de determinar quién sería ese maestro. Ahora, esto se vuelve otra cosa que Dios en su providencia maravillosa ha traído para que cuando Jesús comience a enseñar, todas las sinagogas a las que él acudiría estaban operando en base, entre comillas, a la libertad de la sinagoga, y ellos entregaban su sermón a cualquier rabino que visitaba, lo cual era perfecto porque no importaba dónde iba Jesús. Él era un maestro bien conocido y un rabino, y le daba oportunidades inmensas de enseñar. A donde quiera que él iba, tenía oportunidades para que él enseñara y predicara el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas que venían de sus labios. Y por cierto, más allá de eso, los apóstoles hicieron lo mismo. Cuando el apóstol Pablo salió y él incurrió en ministerio a nivel mundial, ¿a dónde iba cuando llegaba a una ciudad? Cada vez que llegaba a una sinagoga. Ese era el primer lugar al que iba. Él no iba a los gentiles primero, de lo contrario, habría alejado a los judíos porque a ellos no les gustaban los gentiles, no les caían bien, no los querían. Y él también sabía que no habría una oportunidad inmediata, identificable, en la cual él podía enseñar a los gentiles, pero había una a donde quiera que iba con judíos. Y si usted iba con los judíos, él siempre tenía un lugar donde enseñar. Él era un judío y él era reconocido como un rabino maestro. Él había estudiado bajo el más grande maestro judío de su época, el maestro judío Gamaliel. Entonces él tenía credenciales. Él podía contarles de su trasfondo y su instrucción, y ellos todos conocían a Gamaliel.
Entonces Pablo iba a la sinagoga porque había un grupo de personas a quienes podía enseñar. Además, él iba a la sinagoga porque si él podía guiar o llevar a algunos judíos a creer en su Mesías, él entonces habría acrecentado la fuerza para evangelizar a los gentiles. Mientras que, por otro lado, si él iba solo a los gentiles, los judíos nunca habrían aceptado a Pablo porque lo habrían visto como un mensaje gentil y él lo habría tenido que hacer solo. Entonces, él siempre iba a la sinagoga y él encontraba siempre una oportunidad lista para enseñar, y así también con los otros apóstoles. Ellos usaban las sinagogas. Dios, en su providencia maravillosa, a partir de la cautividad, dio nacimiento providencialmente en Israel a las sinagogas, las cuales se convirtieron en el lugar en donde el evangelio fue esparcido. De hecho, las sinagogas, se convirtieron en el lugar en donde las iglesias nacieron, porque lo que sucedía era esto: Pablo iba a una sinagoga, llevaba gente a Cristo, y después de esa sinagoga salían y establecían una iglesia. Entonces las iglesias literalmente fueron dadas a luz en las sinagogas. El gobernante de la sinagoga era la persona que abrió la puerta, por así decirlo, a los rabinos que visitaban y a los maestros que visitaban. Ahora, la sinagoga también tenía una agenda completa a lo largo de la semana. Podía haber enseñanza en alguna sinagoga diariamente. Podía haber enseñanza acerca de la Torá, de la Haftorá o de los escritos sagrados diariamente. También en la sinagoga normalmente había una escuela primaria. La escuela primaria era para la preparación de los niños, no en las artes y las ciencias, entre comillas, sino en la ley y los profetas. Entonces, a los niños se les instruía en la palabra de Dios, y la sinagoga era el lugar en donde la escuela primaria se llevaba a cabo, y eso todavía en muchos casos lo vemos en la actualidad. Las sinagogas también se volvieron las cortes locales, y le voy a decir por qué. Estaba el gobernante de la sinagoga, el archisunagogos, y después estaba el presbúteros, en el griego los ancianos. Ellos eran un grupo de hombres maduros, devotos, estimados por la comunidad, que tenían la supervisión general de la sinagoga. El archisunagogos, el gobernante de la sinagoga, en cierta manera era el anciano principal. Habían otros ancianos que lo ayudaban. Eran responsables por la escuela primaria. Eran responsables por abrir la sinagoga a las oraciones durante la semana. Eran responsables por enseñar a lo largo de la semana varias series, semana tras semana. Se convirtieron en el Sanedrín local también. En cualquier ciudad, ellos se volvieron los jueces en esa ciudad. Ellos se volvían la corte en esa ciudad. No era un juicio, llevado a cabo por un tribunal en esa época. Era un juicio llevado a cabo por los ancianos. Y entonces, cada ciudad tenía su sinagoga y cada ciudad tenía sus ancianos, y esos ancianos constituían la corte local. Cuando había alguna adjudicatura, cuando había algún conflicto, cuando había algún asunto legal que necesitaba ser enfrentado o resuelto, o cuando había algún problema en una familia o entre vecinos, era traído a los jueces. Ahora, los ancianos en el Nuevo Testamento son interesantes. Los vemos muchas veces, y los ven Mateo, los ven Marcos, y los ven Lucas, los ven Juan, en todos los evangelios, y están gobernando la sinagoga. Los ve algunas veces azotando a gente, eso es correcto, literalmente azotando a gente, flagelando a gente, lo cual es la manera en la que ellas enfrentaban a los pecadores. Eso ha cambiado, como usted bien sabe, y probablemente está agradecido por ello. También podían excomunicar a personas. Los sacaban de la sinagoga. Como usted sabe, una de las, podríamos decirlo, de las vergüenzas más grandes entre los judíos era ser excomulgado, expulsado de la sinagoga. Sería ser desinagogizado, literalmente ser expulsado de la sinagoga. Si usted era expulsado de la sinagoga, era una persona non grata en su sociedad. Y inclusive podían anatemizarlo usted. Podían anatemizarlo, pronunciar una maldición de condenación en su cabeza, como lo encuentra en los relatos del Nuevo Testamento. Entonces, esa era la estructura. También había un hombre en la sinagoga conocido como el intérprete. Podían haber más de uno, el traductor o el intérprete. Las escrituras siempre eran leídas en hebreo, pero después tenían que ser traducidas en el idioma local, y el idioma local era arameo. Y entonces el traductor traducía las escrituras al arameo. Y había otro oficial, otra persona, otro puesto, el más bajo en el tótem, era llamado el chazón. Él es el siervo más bajo y su responsabilidad era
cuidar de los rollos. Todos los rollos eran guardados en un lugar, en un baúl, y era el que cuidaba de los rollos y se aseguraba de que todo mundo tuviera el rollo correcto para la lectura correcta. Él también era, en cierta manera, el tutor, el que supervisaba la escuela primaria. Entonces, en eso consistía la sinagoga, muy parecido a una iglesia, ¿no es cierto?, en la actualidad, con todo tipo de actividades semanales, con gente responsable de cuidar de las instalaciones, con ancianos, con alguien que era responsable de la supervisión de todo eso. Y esto es muy parecido a la iglesia, porque la iglesia nació de la sinagoga. Ahora, digamos que hoy día estuviéramos en Nazaret y estuviéramos visitando la sinagoga. ¿Cómo sería el orden de adoración? ¿Cómo sería? ¿Sería algo como lo que experimentamos en Grace Church? Bueno, sí. Esto es lo que de manera típica encuentra usted cuando ve hacia atrás a la historia judía. Un servicio de sinagoga comenzaba con cantos y generalmente cantaban salmos porque los salmos glorifican a Dios. Cantaban salmos de alabanza a Dios. Con frecuencia el Halel, Salmos 145 a 150. Alabad a Dios, alaban a Dios, alaben a Dios. Y después de los cantos pasaban al Shema. El Shema es de Deuteronomio 6:4 en adelante. Jehová nuestro Dios, uno es, Señor Jehová es nuestro Dios. Esto celebra a Dios como el Dios vivo y verdadero, en contraste a todos los dioses de las naciones. Entonces comenzaban con adoración. Comenzaban cantando alabanza a Dios y después se recitaba la gran identidad de Dios como el Dios vivo y verdadero. El cantar y la Shema eran seguidas por súplicas. Había una serie de oraciones y después de las oraciones había amenes que puntuaban esto por parte de la gente. Había una oración y después el amén, después una oración y después amén. Y amén significa así sea. Y después de esa oración venía el Shimona Esra. El Shimona Esra eran 18 bendiciones tradicionales que la gente recitaba algunas veces llamada el Tefalá. Entonces se reunían, cantaban, volvían a afirmar la grandeza de su Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios vivo verdadero, el único Dios vivo y verdadero. Después tenían un tiempo para derramar su corazón en oración, puntuados por amenes. Después venían 18 bendiciones llamadas el Shemona Esra, y después venía el punto principal. Todo esto era para llegar a las Escrituras. Siempre era leída la Torá, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La ley escrita por Moisés. Leían una sección de la Torá. Habían versículos que se leían en 1 a 3 combinaciones. En otras palabras, podían haber varios lectores. Uno leía 1 a 3 versículos, después alguien más leía 1 a 3 versículos, alguien más leía de 1 a 3 versículos. Después leían a lo largo de la Torá en 3 años. Entonces tenían 154 secciones de la Torá que cubrían las 52 semanas durante 3 años. Y entonces leían a lo largo de la Torá entera los 5 libros de Moisés en 3 años. Después leían los profetas, la Haftorá, como es llamada. Habían ciertas secciones de los profetas, ciertos libros de los profetas que leían. Leían tanto la Torá como generalmente los profetas en cada servicio. Y después llegaba el sermón. Entonces usted va de cantar al Shema, a las súplicas, al Shemona Esra, a bendiciones, a las Escrituras y finalmente el sermón. Y ahí es cuando el predicador designado presentaba una exposición de las Escrituras. Y después de eso había una benedicción o una bendición final, tomada normalmente de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26, la bendición de Aarón, el primer sumo sacerdote. Ahora, ese es el patrón. Ahora usted sabe, eso no es desconocido, ¿verdad? Se parece un poco a lo que hacemos. Nos reunimos, invitamos la gloria y la presencia de Dios, cantamos himnos de alabanza a Dios, oramos juntos, y después viene un tiempo para la lectura de las Escrituras. Leemos las Escrituras, después viene otra lectura de las Escrituras, en base a la cual tenemos un sermón, lo cual es lo que estoy haciendo en este momento, y está terminando con una bendición. Ese es un patrón que ha sido seguido por la iglesia, tomado, por así decirlo, de las sinagogas. Y es un patrón apropiado y es maravilloso. Entonces, aquí está el lugar perfecto para que Jesús vaya a enseñar. Y eso es exactamente lo que hizo. De regreso al punto que comenté al principio, de regreso a Lucas 4, Jesús en primer lugar y sobre cualquier otra cosa es un predicador y maestro quien leyó y explicó las Escrituras. Esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Esa es la razón por la que yo hago lo que hago, porque ese es el patrón que mi Señor estableció para mí.
Ahora, con eso en el trasfondo, podemos ir al texto del versículo 16. Vino a Nazaret. Aquí es donde comienza el ministerio de Galilea. Este es el lugar donde él había sido criado. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Ahora, este era un patrón tradicional para Jesús. Era día de reposo y vino a la sinagoga. Ahora, ¿por qué Lucas comienza con esto? De todas las cosas que Lucas pudo haber escogido, no tuvo que haber escogido este primer acontecimiento en Nazaret. Él pudo haber escogido algo más. Jesús predicó muchos sermones. ¿Por qué es que el Espíritu de Dios lo inspiró a escribir esto? ¿Por qué es este relato tan importante? ¿Por qué es este el punto de despegue para la discusión de Lucas del ministerio de Jesús? La respuesta a esto es muy simple, porque lo que Jesús dijo en esta ocasión lo identifica como el Mesías y define perfectamente su ministerio. Lo que él dijo ese día en la sinagoga de Nazaret cuando él comenzó su ministerio en Galilea es un resumen perfecto de la misión del Mesías, y esa es la razón por la que he titulado este sermón La misión del Mesías. No está en secuencia cronológica. No viene inmediatamente después de su conflicto con Satanás. Como dije, es casi un año después. Pero esto tiene sentido para Lucas escoger un incidente que realmente define quién es Jesús y cuál fue su mensaje. Y conforme Lucas busca continuar mostrándonos que Jesús es el Mesías, esto se vuelve algo crítico y quiere presentarlo primero porque establece quién es Jesús y por qué vino en términos absolutamente claros y potentes. Ahora una pequeña nota a pie de página. Hay un acontecimiento parecido en la sinagoga de Nazaret que sucedió al final de la vida de Jesús. No lo confunda. Mateo 13, 53 al 58 y Marcos 6, 1 al 6 presentan el relato de la visita de Jesús a la sinagoga de Nazaret al final de su ministerio en Galilea. Este es al principio. Ellos presentan la visita final. Esta es la visita inicial. Y es triste decir esto, pero esta visita a Nazaret de hecho echa a andar o inicia el proceso que va a llevar a la muerte de Jesús. Es asombroso. Antes de que termine este día de reposo, tratan de matar a Jesús. Tratan de empujarlo desde la cumbre del monte. Permítame explicarle la escena brevemente. Nazaret se encuentra en una pequeña subida y está en las pequeñas subidas realmente de Galilea, cerca de la planicie de Jezreel. George Adam Smith la describe de esta manera y cito: viendo desde la parte de arriba, la historia de Israel se extiende frente el ojo del que observa. Estaba la planicie de Esdraelón, donde Débora y Barak habían peleado, donde Gedeón había ganado sus batallas, donde Saúl había chocado en el desastre y donde Josías había sido matado en la batalla. Estaba la viña de Nabot y el lugar donde Jehú mató a Jezabel. Estaba Shunem, donde Eliseo había vivido. Estaba Carmel, donde Elías había peleado su batalla épica con los profetas de Baal. Y a la distancia estaba el azul del Mediterráneo y las islas del mar. Pero no solo la historia de Israel estaba ahí. El mundo mismo se desarrollaba ahí desde la cumbre de Nazaret. 3 grandes caminos rodeaban esa ciudad. El camino del sur, con sus peregrinos de Jerusalén ahí, el gran camino del mar, que guiaba desde Egipto a Damasco, con las caravanas que se movían por él. Estaban los grandes caminos del este, con las caravanas de Arabia y las legiones romanas marchando a las fronteras orientales del imperio. Fin de la cita. La encrucijada del mundo rodeaba la pequeña ciudad de Nazaret. Jesús dice en el versículo 16, había sido criado ahí. Después de su nacimiento en Belén, se quedó en Belén por un tiempo. Recuerde que los hombres sabios vinieron a visitarlo mientras que él estaba ahí y estaba viviendo en una casa. Y después, cuando Herodes trató de matar a todos los bebés, él fue llevado a Egipto para escapar de esa masacre y estuvo en Egipto durante un tiempo. Y después, finalmente, cuando Herodes murió, él dejó Egipto y pasó el resto de su vida en Nazaret hasta la edad de 30 años. Era su ciudad, era su casa. De hecho, aunque su hogar durante los años de ministerio fue Capernaum, él siempre fue llamado Jesús de Nazaret. Él nunca perdió ese título. Nunca es llamado Jesús de Capernaum o de ningún otro lugar, sino Jesús de Nazaret.
Él estuvo ahí casi 30 años, fuera del tiempo que estuvo en Belén y el tiempo en Egipto. Él había estado en Nazaret. Él no había hecho ningún milagro ahí. Él no había enseñado en absoluto. Él no le había dicho a nadie que era el Hijo de Dios o el Mesías. Él solo trabajó en el taller de carpintero de su padre. Ellos no saben quién era. Ellos no lo habían oído hablar. Ellos no habían visto nada de su poder. Pero ellos debieron haberse preguntado quién era. Es una pequeña ciudad y su familia era bien conocida y él era bien conocido y su perfección e identidad única debió siempre haberlos sorprendido. Pero ahora todo eso ha quedado en el pasado. Él ha sido bautizado, su ministerio ha sido inaugurado, él ha pasado la prueba contra Satanás, él ha realizado el milagro de convertir el agua en vino, él ha limpiado el templo, él le ha dado el evangelio a Nicodemo y a otros, él ha hecho milagros en Judea, él ha traído la salvación de los samaritanos y él ahora está de regreso en Galilea. La palabra se está difundiendo en Galilea de lo que él había hecho en las bodas de Caná, lo cual está adyacente a Nazaret. ¿Podría usted caminar de Nazaret a Caná? Entonces, ellos habían oído del milagro ahí y habían oído de la limpieza del templo porque sucedió en la Pascua y muchas de las personas de Nazaret estuvieron ahí cuando sucedió. Entonces ellos debieron haber oído de sus otros milagros y de su enseñanza, e inclusive pudieron haber oído del hecho de que él había traído el reino y la salvación a los samaritanos. Y entonces hay este interés creciente en este niño local que está regresando. Y después de casi un año de ministerio en Judea, él regresa. Puede estar seguro usted de que cuando entró a la sinagoga ese día estaba a reventar. Y como era su costumbre, él entró en la sinagoga en el día de reposo. Me encanta eso. En donde quiera que usted vea a Jesús en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo va a encontrar en el día de reposo en la sinagoga, siempre ahí. Era su costumbre estar en la sinagoga en el día de reposo, cuando era el día de adoración, el día en el que Dios había determinado que hubiera adoración, él estaba ahí, siempre fiel en los servicios de sinagoga. Y usted encuentra eso a lo largo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No obstante, en esa ocasión, algo era diferente. Por primera vez, él se puso de pie a leer, se levantó a leer. Dice el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. La postura para la lectura de las Escrituras, esa es la razón por la que lo hacemos, era ponerse de pie como una señal de respeto. Y entonces aquí está el lector, y en esta ocasión él es el lector y el expositor de los profetas. En la lectura de la Torá, como dije, leían de 1 a 3 versículos, y varias personas leían. Pero cuando llegaban a los profetas, aparentemente Jesús era el único lector, y él estaba leyendo el texto para el sermón que él daría. Él había sido aprobado por el gobernante de la sinagoga, el líder. De otra manera, no podría haber tenido esa oportunidad. Y seguramente habría habido mucha plática. ¿Oíste eso? ¿Oíste a ese Jesús, aquel de quien Juan dijo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Oíste a ese Jesús, recuerda, el que limpió el templo? Jesús que habló del nuevo nacimiento con Nicodemo, Jesús el que convirtió el agua en vino, Jesús el que estaba sanando a personas en Judea, este Jesús que dice ser el Mesías, el Hijo de Dios, a este Jesús lo conocemos, Jesús el Hijo de José y María, Jesús que creció en nuestra ciudad, en el taller del carpintero. Jesús ha regresado, Él va a estar en la sinagoga y seguramente va a ser aquí la ocasión en la que se le dé el rollo y que Él sea el predicador. Él iba a ser el mateter, el lector de las lecciones de la Haftorá de los profetas. Me encantan las palabras de Alfred Edersheim, cuyos volúmenes acerca de la vida y los tiempos de Jesús el Mesías han bendecido a tantas personas. Edersheim escribe, y cito, comenzando el viernes, conforme crecían las sombras del sol del viernes, ahí en el pequeño valle, Jesús habría oído el bien recordado doble toque de la trompeta que venía del techo de la sinagoga, proclamando el advenimiento del día de reposo santo. Una vez más sonaba ahí
en el que todavía era el aire de verano para decir que todo trabajo debía ser hecho a un lado. Sin embargo, una tercera vez era oído y el que la tocaba lo colocaba ahí donde se había puesto de pie para no profanar el día de reposo al cargarlo, ya que ahora el día de reposo realmente había comenzado y la lámpara festiva del día de reposo se había prendido. La mañana del día de reposo comenzaba y temprano Jesús iba a la sinagoga en donde él había estado como niño, como joven y como hombre. Él con tanta frecuencia había adorado en el retiro humilde de su rango, sentándose no ahí entre los ancianos y los honorables, sino allá atrás. Los rostros bien conocidos estaban a su alrededor. Las palabras antiguas, bien recordadas en los servicios, caían en sus oídos. Cuán diferente habían sido para él que para la gente con quien él se había mezclado en la adoración común. Y ahora él de nuevo estaba entre ellos, un extraño entre sus compatriotas. Y en esta ocasión para ser visto, para ser escuchado, para ser probado, o para ser hecho a un lado conforme fuera el caso. Fin de la cita. Fue la primera vez, hasta donde sabemos, que él había enseñado en una sinagoga. La sinagoga era su propia Nazaret. Era la suya Nazaret. Entonces el libro del profeta Isaías, versículo 17, le fue entregado. Era un rollo. Isaías podía ser contenido en un rollo. Sabemos eso porque cuando los rollos del Mar Muerto fueron encontrados, Isaías estaba contenido en un rollo. Estaba guardado en un baúl, cubierto por tela, y era sacado por el asistente, mencionado en el versículo 20 como el asistente, el uperetes, quiere decir el siervo bajo, el remero de bajo rango. Eso es lo que Huper significa, bajo. Él era un llamado un Hasán, era el oficial bajo ahí, el responsable por cuidar de los rollos, y se le entregó al ministro, es la palabra que se usa en el versículo 20, le entregó al ministro, al oficial más bajo de menor rango ahí, responsable por cuidar los rollos, y le entregó el rollo a Jesús. Él se lo dio. Él también, como dije, era el tutor de la sinagoga. Ahora, ellos tenían unos estándares bastante elevados. Ese era el oficial de menor rango ahí. Él era el que supervisaba la escuela. Él era el que asistía, el que ayudaba con los rollos. Pero de acuerdo con Edersheim, él tenía que ser irreprensible. Su familia tenía que ser irreprensible. Él tenía que ser humilde, modesto. Él tenía que conocer las Escrituras y tenía que ser distinto y correcto en su pronunciación de las Escrituras, simple y bien vestido, y tener una ausencia de una actitud de orgullo. Todas estas cualidades más adelante se presentan en listas que Pablo tuvo para los ancianos y para los diáconos. Entonces, él le dio a Jesús el rollo apropiado. Bien pudo haber sido en la lectura de la Haftorá, los profetas, que era el momento de leer Isaías. Es probable que estaba en una serie de lecturas de Isaías, aunque él no abre el rollo en ninguna lectura en particular, porque dice que se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, Jesús desenrolla el libro, el rollo, en las escrituras que él quiere leer y de la que quiere hablar. Él halló el lugar donde estaba escrito, el lugar que él encontró, Isaías 61, 1 y 2, y él los lee en los versículos 18 y 19. Los versículos 18 y 19 son citados de Isaías 61, 1 y 2. Entonces, Jesús los lee y aquí hay una pequeña variación. Hay una frase que es omitida. Está la frase que se toma de Isaías 58, 6. Y solo quiero mencionar algo aquí porque es tan importante, particularmente para el pueblo judío. El Evangelio cristiano no está desconectado del judaísmo, no está desconectado del Antiguo Testamento, no es otra religión. De hecho, más bien el cristianismo es el cumplimiento del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Cuando Jesús quiso identificarse a sí mismo, leyó el Antiguo Testamento. El cristianismo no es una nueva religión, es la culminación, es la gloria del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de Jesús. Lucas 24, 27, Jesús le está hablando a los discípulos en el camino a Emaús y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Él estaba abriendo el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento trataba de él. Entonces, lo que Jesús hizo fue regresar a Isaías, a profecía mesiánica,
Y esto es lo que leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y él lee esas escrituras. Ahora, él sabía que esto era mesiánico. Ellos sabían eso. Ellos conocían al profeta. Ellos sabían que la profecía de Isaías era primordialmente profecía acerca del Mesías. Y él comienza, Isaías 61:1 comienza: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ellos sabían que el Mesías sería ungido por el Espíritu Santo. Esa era una profecía mesiánica, que cuando el Mesías venga será ungido por el Espíritu Santo. Ungido significa apartado para servicio especial, capacitado para servicio especial. En Isaías capítulo 11 usted tiene una profecía parecida acerca del Mesías. En Isaías 11 el Mesías es una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David, lo cual significa que él viene de la línea davídica. Él es un vástago, retoñará de sus raíces. Y dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu Santo séptuple, completo, reposará en el Mesías. Y así dice en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. De nuevo, otra profecía mesiánica, indicando que el Mesías será capacitado y ungido por el Espíritu Santo. En el capítulo 48 de Isaías, versículo 16. Ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y después en el 61, usted tiene esta declaración: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Entonces, ellos saben que están oyendo profecía mesiánica. El Mesías iba a venir ungido por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué recordamos que sucedió en el bautismo de Jesús? En el tercer capítulo, versículo 21, dice que cuando él estaba siendo bautizado, versículo 22, el Espíritu de Dios descendía sobre él, ¿verdad? Y después, en el capítulo 4, observe el versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. En el versículo 14 que leímos hace un momento, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Entonces Jesús tiene sobre él la unción y el poder del Espíritu Santo, así como el Mesías lo iba a tener de acuerdo con Isaías. Él ha sido ungido para servicio especial. Después, versículo 18, hay 4 componentes concisos de la misión del Mesías: dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos. Ahora, quiero decirles algo. Esta es la razón por la que Lucas escogió esto, porque no puede encontrar usted un mejor resumen de la misión del Mesías que eso. 4 grupos son indicados: los pobres, los prisioneros, los ciegos y los oprimidos. Y el Mesías viene a cambiar esas condiciones trágicas. Él viene a traer buenas nuevas a los pobres, a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a dar liberación a los oprimidos. Ahora, eso habla de su obra salvadora. Y el versículo 19 lo resume, también de Isaías 61, versículo 2. A predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es eso? Ese es el año en el que el Señor trae favor. ¿Y cuál es el año en el que el Señor trae favor? Es el año en el que el Mesías llega. El año agradable del Señor es el tiempo de la llegada del Mesías. Es el tiempo del favor de Dios mencionado en el capítulo 49 de Isaías, versículo 8, el cual también es llamado el día de salvación. Es igual al día de salvación. Es igual a lo que Isaías 63:4 llama el año de mis redimidos. Lo que él está diciendo es que esta es la época de salvación. El marco en torno a este ministerio: voy a traer las buenas nuevas a los pobres, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos. Y todo esto va a suceder dentro del marco soteriológico de la época de salvación.
En otras palabras, lo que él está diciendo es que la salvación ha llegado. La época de salvación que han estado esperando por tanto tiempo ha llegado. Este es el año cuando el Señor muestra su favor al proveerles al Mesías, el Salvador, el sacrificio por el pecado. Es el año favorable o el año agradable, porque significa que va a causar que las buenas nuevas lleguen a los pobres, va a liberar a los cautivos, va a dar vista a los ciegos, va a dar liberación a los oprimidos. Este es el año agradable. Entonces Isaías profetizó eso. Estaban familiarizados con ese pasaje. El Mesías vendrá. Él va a ser ungido y capacitado por el Espíritu Santo, lo cual significa que va a poder decir cosas que son divinas y va a hacer milagros que son evidencia del poder del Espíritu. Él va a venir a liberar y Él va a liberar y va a liberar a personas y demás. Y esta va a ser la época de salvación que hemos esperado por tanto tiempo. Este también tiene tonos de otro gran acontecimiento en la historia de Israel llamado el Año de Jubileo. De regreso en Levítico 25, a los judíos se les instruyó que cada 50 años había un año de jubileo. El año 50 era un año de jubileo. ¿Se acuerda lo que sucedía? Puede leer Levítico 25. Todos los esclavos eran liberados, las deudas eran canceladas. Toda la propiedad regresaba a su dueño original. Ahora esto refleja el genio de la mente de Dios. Este es genio económico porque evita que la gente acumule algo porque se les va a quitar en el año 50. Toda la propiedad regresa al dueño original. Todas las deudas son canceladas y todos los prisioneros o esclavos son liberados. El jubileo era como el símbolo de salvación cuando hubiera liberación y perdón y restauración. Y esta era la esperanza de Israel como era simbolizada en el jubileo, de que vendría ese jubileo final. Ese año agradable del Señor era el año de jubileo, pero era solo un símbolo del verdadero año agradable del Señor. El año cuando el Mesías hubiera llegado y todas las promesas hechas a Abraham serían cumplidas y todas las promesas hechas a David serían cumplidas, y esta era su esperanza, y conocían el pasaje y lo conocían bien. Lo habían leído muchas veces y sus corazones estaban llenos de esperanza. Era leído de manera regular en las sinagogas. Todas sus vidas lo habían leído. Por cierto, de manera sorprendente, el versículo 19, cuando Jesús lee de Isaías 61:2 a predicar el año agradable del Señor, Él se detiene a la mitad del versículo, porque el resto del versículo 2 en Isaías 2 dice, y el día de la venganza de nuestro Dios. Y Jesús deja eso afuera. No es momento de hablar de venganza, no es momento de hablar de juicio, es momento de hablar de salvación. Después de eso, enrollando el libro, lo dio al ministro, se lo dio de regreso al Kazán y se sentó. Se sentó porque sentarse era la postura tradicional para enseñar. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué es lo que va a decir? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! Nunca nadie había dicho eso. Ningún predicador jamás había dicho eso. Ellos siempre habían dicho algún día, no hoy. Está a reventar la sinagoga. Nunca olvidaré cuando me quedé en Tiberio junto a una sinagoga durante varios días, viendo a la gente que estaba ahí hasta reventar, llenaban el lugar. Simplemente imaginarse qué tipo de escena es esta. Y Jesús dice, todo lo que han estado esperando está aquí. Todo lo que han estado esperando está frente a ustedes. Hoy, en este momento, en este lugar, se ha cumplido esta escritura. El verbo es en tiempo perfecto, indicando un estado existente de cumplimiento. El cumplido. Cumplido, ese verbo. Es un verbo en tiempo perfecto, indicando un estado existente de cumplimiento. Ustedes están viendo el cumplimiento de este pasaje. Ustedes están oyéndolo con sus oídos. La profecía de Dios a través de Isaías ya no es futura, es ahora. El Mesías está aquí, la salvación ha venido, la época mesiánica ha comenzado. Él está diciendo, yo soy el Mesías. Ahora usted dice, ese es un sermón muy corto, versículo 21. Y no creo que fue tan corto, porque el versículo 21 dice en el griego, y él comenzó a decirles, hoy esta escritura ha sido cumplida en sus oídos. Y la estructura de eso, y comenzó, indica que este fue solo un resumen de una explicación mucho más detallada. Pero el resumen fue hoy. Esto ya no es futuro, esto es presente.
Ellos habían oído muchos sermones acerca del Mesías y ahora estaban oyendo uno directamente de él. Ellos habían oído muchos sermones acerca de la época que estaba por venir, ahora estaban en esa época. Dramático, dramático. Antes de que termine, versículo 29, tratan de despeñarlo de un monte. Impresionante. Pero tendremos que esperar para ver eso. Y el próximo domingo, permítame decirle esto ahora, voy a explicarle lo que Isaías quiso decir cuando escribió el capítulo 61 y lo que Jesús quiso decir cuando lo leyó con estas 4 declaraciones. Predicando el evangelio a los pobres, proclamando liberación a los cautivos, restaurándole la vista a los ciegos y liberando a aquellos que están oprimidos. Voy a desempacarle esas verdades para que entienda la naturaleza de la misión del Mesías. ¿Quiénes son estos pobres? ¿Quiénes son estos cautivos? ¿Quiénes son estos ciegos? ¿Y quiénes son estos que están oprimidos? ¿Y qué es lo que Él les ofrece? Eso es para la próxima vez. Pero por lo menos ahora tenemos el contexto, tenemos ya la escena, y le vamos a dar, creo yo, probablemente voy a tratar por lo menos de darle una exposición de Isaías, algo parecido a lo que Jesús habría dado ese día antes de que Él lo resumiera diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, para que usted sepa exactamente en qué consiste su misión. Padre, es tan refrescante asistir a una sinagoga en Nazaret con Jesús el día de hoy, ser llevado de regreso para ver la maravilla de su persona otra vez. Él es tan asombroso para nosotros, tan glorioso. Te damos gracias porque nos has concedido conocerlo y amarlo, que no es un extraño para nosotros, que no es un fin imposible de alcanzar, sino que este Jesús que entró a su propia ciudad, a su propia sinagoga, este Jesús que anunció que Él había traído la edad o la época de salvación, este Jesús es quien predicó las buenas nuevas, pertenece a nosotros y nosotros a Él. Él es nuestro, Él vive en nosotros, Él nos ama, Él dio su vida por nosotros y algún día Él nos llevará a la gloria para estar con Él para siempre. Padre, incrementa nuestro amor por el Salvador y que la maravilla de su persona se traduzca continuamente en una devoción creciente por honrarlo en nuestras vidas. Oramos en su nombre. Amén. Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página engracia.org.